Si quieres empezamos, como quieras. Vale. Pues nada, comenzamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Juan Carlos Gómez de Cózar, profesor de la Escuela de Arquitectura de Sevilla. En primer lugar, pido disculpas por estos pequeños problemas técnicos que hemos tenido con respecto a la resolución de la pantalla. A ver si se pueden solucionar conforme avance la exposición. Y en todo caso queríamos dar las gracias a Esther y al resto de organizadores de este evento, tanto por su amable invitación, ¿no?, al encuentro de hoy, como por el esfuerzo que nos consta que han realizado en poner en marcha no solo la reunión de hoy, sino el resto de actuaciones y situaciones que sucederán a partir de hoy. Yo creo que si algo estamos sacando como conclusiones previas con respecto al desarrollo, lo que está haciendo esta mañana es la pertinencia y la oportunidad de que se generen situaciones basadas en sinergias como las que se están planteando hoy. Bien, con idea que se pueda entender suficientemente nuestro campo de actuación y exactamente lo que hacemos y a lo que nos dedicamos dentro del grupo de investigación, las líneas de trabajo que actualmente seguimos, que más se relacionan con el contenido de este evento, son las que aparecen en la pantalla. Búsqueda de modelos constructivos para la arquitectura que minimicen el impacto ambiental. En principio estamos buscando modelos de todo tipo, tanto para edificaciones de nueva planta como para intervenciones en edificios ya construidos, por supuesto también en entornos patrimoniales. Es muy importante el desarrollo instrumental que estamos realizando, vinculando las herramientas de análisis que estamos empleando, que fundamentalmente son de análisis de ciclo de vida, que a lo largo de nuestra exposición espero que se pueda entender suficientemente bien el alcance de este tipo de herramientas, pero también es verdad que por su complejidad actualmente son herramientas que básicamente están solo al alcance pues prácticamente de investigadores, ¿no? Y nos hemos propuesto, ¿no?, desde hace ya años conseguir que estas herramientas sean suficientemente amigables y cualquier arquitecto en el desarrollo de su ejercicio habitual pues sea capaz, ¿no?, de poder tenerlas en cuenta. La vinculación que hemos hecho de este tipo de herramientas a plataformas actuales como las plataformas BIM está siendo fundamental, ¿no?, para conseguir que este tipo de herramientas se conviertan en herramientas en tiempo de diseño y no en herramientas de evaluación de modelos ya realizados que evidentemente no las han tenido en cuenta a la hora de desarrollar sus diferentes propuestas o resultados finales, ¿no? Bien, y otra cuestión fundamental a la que nos estamos dedicando es a establecer valores de referencia. Bien, este tipo de procesos es relativamente nueva y en los últimos años, cuando empezamos a realizar trabajos en este sentido, empezamos a notar que obteníamos resultados pero no teníamos con qué compararlos. No sabíamos si eran buenos o eran malos, si eran altos o eran bajos. Solo podíamos comparar dentro de un mismo edificio diferentes soluciones. Unas producían más impacto, otras producían menos. Pero incluso las de mínimo impacto no teníamos suficientemente claro si eran suficientemente mínimos o todavía se podían reducir más. Contribuir al desarrollo de una base de datos que necesariamente va a estar vinculada a una geografía determinada, a un contexto geográfico determinado y a tipologías concretas, no se pueden mezclar las tipologías, nos va a empezar a dar una idea de cuáles deberían ser los topes en materia de impacto ambiental que deberían producirse en determinados edificios. Bien, todas estas líneas que estamos siguiendo, que básicamente es una única línea, ¿no?, con diversas actividades, se enmarcan dentro de un proyecto I+D+I correspondiente al programa Retos, el plan estatal que está actualmente en vigor, entre 2013 y 2016, nos fue concedido el año pasado, y que se denomina elaboración de una herramienta unificada para la cuantificación y reducción del impacto ambiental, social y económico del ciclo de vida en edificios en plataformas BIM. Por otro lado, tanto Antonio, el profesor García Martínez, como yo y algunos compañeros más pertenecemos al equipo español dentro de una de las acciones que está realizando actualmente la Agencia Internacional de la Energía, denominada ANEX 72, que básicamente busca estandarizar, homogeneizar la aplicación de análisis de ciclo de vida a edificaciones en el entorno europeo, vincularla a entornos BIM y establecer valores de referencia, que como ven coinciden exactamente con las líneas de investigación que actualmente seguimos. Bien, yo creo que hay datos que no, a fuerza de repetirlos, ¿no?, dejan de ser importantes. Realmente, si nos centramos en lo subrayado, ¿no?, el sector de la construcción es el responsable del 32% del total de consumo de los recursos naturales, del 12% de agua, del 40% de la energía y genera el 33% de las emisiones totales de CO2 a la atmósfera a nivel mundial.
realmente presenta una situación cuanto menos preocupante, ¿no? Desde luego, algo hay que hacer, ¿no?, para parar esta deriva y esta dinámica, ¿no?, que se está creando. Bien, desde un punto de vista instrumental, en los últimos 20 años, ¿no?, y 20 años son mucho tiempo, prácticamente toda mi carrera en la universidad, ¿no?, el análisis de ciclo de vida se ha utilizado para cuantificar y reducir el impacto medioambiental, sobre todo de productos y elementos relacionados con el sector de la construcción. Realizar estudios de análisis de ciclo de vida aplicados a edificios completos es una cuestión relativamente bastante más reciente. Hay trabajos estupendos a ese respecto y uno de ellos, tengo que decirlo, es el de mi compañero de mesa, el del profesor García Martínez, que fue uno de los primeros autores, desde luego a nivel europeo, que desarrolló una tesis doctoral en donde aplicaba esta metodología de búsqueda de impactos ambientales asociadas no a productos, no a materiales, sino a edificios completos, ¿no? Bien. Lo que sí es cierto es que hay muy pocos estudios, por muchos barridos que se hagan en revistas de carácter científico, etcétera, que se centren en analizar el impacto medioambiental en edificios y creo que también hay que citar en entornos patrimoniales. Realmente la vinculación patrimonio, eficiencia energética y herramientas correctas para poder evaluar correctamente esta relación no hay demasiado. Por lo tanto, de hecho, el carácter, no sé, casi inaugural, ¿no?, de esta sesión en la que nos encontramos hoy, para que se puedan centrar correctamente las bases, ¿no?, de la situación en la que nos encontramos. Bien, la situación es curiosa cuando nos enfrentamos a un objeto o un edificio patrimonial. Realmente, si queremos hacer una intervención arquitectónica correcta, evidentemente hay toda una serie de connotantes que todos conocemos de índole, en este caso, social, cultural, histórico, tecnológico, geográfico, etcétera, que son fundamentales. Y serán fundamentales a la hora de realizar la intervención. Pero si realmente queremos construir un modelo en el que se tenga en cuenta la eficiencia energética, las claves y los criterios de eficiencia energética tienen que estar presentes en el proceso de diseño. No se pueden incorporar después. No pueden ser añadidos, gaches, etcétera, o capas superpuestas, ¿no?, a un proceso en donde se han tomado las decisiones basadas en otros aspectos. Y otra cuestión fundamental es tener herramientas para poder evaluar el tipo de decisiones que se están tomando. De ahí la importancia, ¿no?, de las herramientas que estamos proponiendo y que estamos utilizando. La otra cuestión que no se puede olvidar es el propio edificio. Un edificio que nos ha llegado, un edificio que hemos heredado, tiene una trayectoria, tiene una materialidad, tiene unos sistemas constructivos soportados por una geometría determinada y, lo que es más importante, tiene un potencial de uso. Un potencial en donde, con un poco de habilidad, se pueden incorporar estrategias de las que denominamos pasivas, ¿no?, apoyadas en el propio edificio, que van a permitir seguir poniéndolo en uso con un mínimo consumo energético y, en todo caso, si es necesario, incorporar lo que se denominan estrategias activas, ¿no?, o elementos activos, que éstas estén soportadas por producción de energía renovable. Si desde el diseño conseguimos minimizar la aparición o la incorporación de elementos activos y prácticamente el edificio se soporta bajo estrategias pasivas, ¿no?, estaremos haciendo un proyecto muy eficiente. Por lo tanto, a lo que se presta el propio edificio y todo su potencial es algo que es necesario conocer. Bien, a partir de ahí, a lo largo de estos años nos hemos dedicado a proponer un modelo. Un modelo que se basa fundamentalmente en entender qué se hace en análisis de ciclo de vida y cómo se evalúan exactamente los impactos. Para que se hagan una idea, estoy intentando no mirar hacia atrás para no ver cómo está saliendo la pantalla, ¿no? En la columna de su... ¿Se ve? Vale. En la columna de su izquierda se ven diferentes fases que se evalúan en análisis de ciclo de vida. Y esta es una cuestión bastante interesante. Cuando hacemos un análisis de ciclo de vida, no nos centramos solo en los materiales y en su procedencia y en lo más o menos sostenibles que puedan llegar a ser. Nos centramos en todos los procesos que están relacionados con la construcción de una edificación. Y este aspecto hay que subrayarlo, porque hay veces que se utilizan materiales potencialmente muy sostenibles, pero hay que traerlos desde muy lejos. Se colocan en obra a partir de procedimientos complejos y muy costosos, etcétera, etcétera. Y al final todo eso produce una cantidad importante de energía y, a lo mejor, con otro tipo de productos no tan sostenibles, el balance global es bastante más satisfactorio. Si se fijan en la columna que les acabo de decir, diferentes fases como la fase de producción,
en donde necesariamente se evalúan los impactos medioambientales que producen la producción de los diferentes productos que se van a utilizar en la intervención, la fase de construcción, que es muy importante. Cualquier sistema pesado basado en obras de fábrica, hormigón armado, etcétera, etcétera, va a producir una gran cantidad de impacto. Simplemente esos camiones hormigoneras circulando por nuestras ciudades, contaminando mientras traen el hormigón, ¿no?, desde las centrales de hormigonado hasta el propio lugar donde se va a verter, eso ya supone un impacto importante. Bien, pero hay que seguir avanzando, y más en cuestiones de patrimonio, en donde la reversibilidad no es una opción, es una imposición. Cualquier intervención que se haga debería ser reversible. Debemos tener ese gesto de generosidad con la persistencia, ¿no?, y la posibilidad de que ésta se pueda eliminar por completo, parcialmente, que sea flexible, que se pueda ampliar, que se pueda cambiar y que demos la oportunidad a generaciones venideras, ¿no?, que puedan seguir interviniendo en función de sus propios intereses. La posibilidad de que se pueda deconstruir aquello que hacemos es fundamental, como decimos. Evidentemente, si no está pensado o está basado en un sistema pues de obra de fábrica, con uniones secas, etcétera, etcétera, con uniones húmedas, etcétera, etcétera, evidentemente también producirá una gran cantidad de impacto la deconstrucción o la demolición o lo que finalmente se haga con esta intervención que estamos realizando. Y por último, la disposición final, ¿no? ¿Qué hacemos con todos estos productos, ¿no?, una vez que los hemos demolido? ¿Se van a llevar un vertedero y vamos a contribuir, ¿no?, a crear esas especies de canteras fantasmas, ¿no?, de vertederos, de despojos de la construcción que ya nunca llegarán a nada, o se busca otra posibilidad? Bien, a partir de estas diferentes fases que se analizan en el análisis de ciclo de vida y que luego el profesor García Martínez explicará en un ejemplo concreto, se propone un modelo. Lo interesante de un modelo, como ya saben, es que se basa en parámetros que luego se desarrollarán y se particularizarán en situaciones concretas dependiendo de su propia casuística y de su propio contexto. Fíjense, frente a minimizar la fase de producción, se propone un modelo lo más ligero posible. La ligereza tiene que ver con utilizar la menor cantidad de materiales posible. Si además estos materiales son suficientemente sostenibles, pues mejor. Estoy minimizando la cantidad de materiales que empleo y además estoy empleando materiales de mínimo impacto ambiental. Pero el primer comienzo o el primer paso es minimizar la cantidad de materiales que empleo. Con respecto a la fase de construcción, el modelo tiene que proponer soluciones de rápido montaje. La obra desaparece, el concepto de obra desaparece y hay que ir olvidándolo. El lugar donde se trabajará será un taller, será la industria, será el lugar donde trocearemos nuestra intervención en el número de partes que se puedan fabricar, transportar y montar. E intentaremos eliminar en el máximo de lo posible el gran impacto que produce actualmente una intervención en una obra de fábrica. Ya es importante una obra en nueva planta, en un edificio preexistente, imaginen el impacto que produce. Bien, con respecto a la fase de construcción, lo más interesante es que el modelo sea de rápido desmontaje y, por supuesto, reversible. Igual que se diseñan uniones que con facilidad se pueden montar en obra, hay que diseñar que esas mismas uniones se puedan desmontar, ampliar, eliminar, etcétera, etcétera. Y por último, todo aquello que usemos con respecto a la fase de disposición final, el modelo debe proponer materiales, productos que se puedan reusar, que se puedan reciclar y que puedan volver al inicio del ciclo de vida y que otra vez puedan contribuir o formar parte de futuras edificaciones. Básicamente, este es el modelo que venimos desarrollando desde hace ya algunos años. Bien, lo interesante y la ventaja de la que disponemos en la actualidad es la posibilidad de, digamos, la revolución industrial más aproximada a lo que podríamos denominar una revolución instrumental que hemos vivido en los últimos 10-15 años. En definitiva, muchas veces hablamos de tecnología y aquí quizás la tecnología que más nos interesa es lo que se llama la tecnología blanda, software. La capacidad que tenemos en la actualidad de utilizar herramientas de parametrización, de simulación, que nos va a permitir o que nos van a permitir optimizar por completo las intervenciones que estemos planteando. Estas herramientas hace años eran imposibles de utilizar o estaban solo en manos, ¿no?, de centros de máxima especialización científica o técnica, y en la actualidad la mayoría son pues casi software libre o de libre disposición. La ventaja que tiene utilizar este tipo de herramientas superpuestas a la hora de optimizar o particularizar un modelo como el que acabamos de contar es que nos permite, si trabajamos adecuadamente, prácticamente equivocarnos muy poco, porque en la actualidad, desde un punto de vista de control numérico, prácticamente se puede simular todo
y eso es una ventaja enorme. Quiero decir, cuestiones que hace años eran como muy importantes, como estimar, no sé, el comportamiento de una estructura, ¿no? Hoy en día es una cosa, en fin, lógicamente, claro que se sigue haciendo, pero a mí personalmente no es algo que ya particularmente me llame la atención. Me llama mucho más la atención poder simular la velocidad y la temperatura del aire dentro de un recinto, situación que antes era complejísimo y en la actualidad hay herramientas relativamente sencillas de utilizar que ya permiten hacerlo. Y tener en tiempo real, cuando estamos diseñando, no sé, una intervención en una fachada, etcétera, etcétera, ver el efecto que vamos a producir, cómo cambia la iluminación natural del recinto, cómo cambia la temperatura del aire, cómo cambia su velocidad y que podamos corregir el diseño a partir de valores de impacto y en tiempo real a partir de estas herramientas es una situación fundamental con la que la actualidad se cuenta y evidentemente hay que hacer llegar a la mayor cantidad posible de profesionales para que puedan utilizarla, ¿no? Y luego, como decíamos antes, la relación con la industria. Es fundamental que se establezca una relación muy estrecha para cada intervención desde un punto de vista particular con la industria o determinadas industrias que van a producir, que van a fabricar los diferentes elementos que se van a construir. Es necesario que se llegue a un entendimiento muy directo que permita de verdad diseñar correctamente el proceso con idea fundamentalmente de minimizar impactos. Antes de entrar en el caso de Itálica, he traído algunos ejemplos que ilustran perfectamente algunas de las cuestiones que he explicado anteriormente, ¿no? Ahí ven en la pantalla un modelo, lo que se denomina un modelo paramétrico, en donde se está planteando la cubierta de un yacimiento arqueológico, ¿no? Que es una intervención que hemos realizado en alguna ocasión, en donde la definición que tienen al lado en un software, bueno, da igual el nombre, ¿no? En este caso se llama Grasshopper, ¿no? Saltamontes, ¿no? Que se implementa en un programa de CAD de alto rendimiento como es Rhinoceros, ¿no? Y permite, a partir de esa disposición, es algo parecido a lo que se hacía antiguamente, que era escribir código, ¿no? En software, ¿no? Actualmente utilizamos lenguajes visuales, ¿no? Que simplemente moviendo botones, ¿no? Podemos conseguir que esa estructura tenga más módulos, menos módulos, más canto, más flecha, más luz, etcétera, etcétera, y se puede adaptar a la situación particular. Un yacimiento arqueológico, ya sabemos que cuando se empieza a abrir suelo nunca se sabe hacia dónde vamos a ir, si hacia la derecha, hacia la izquierda, si va a ser más grande, si va a ser más pequeño. Una definición paramétrica asociada a un sistema constructivo suficientemente estándar, ¿no? Permite generar soluciones únicas, ¿no? Aunque todas las piezas sean diferentes. La posibilidad de que cada vez que se fije una solución utilizar software de simulación, en este caso esto es Design Builder, que a partir de un motor que se llama Energy Plus permite en este caso estudiar la velocidad y la temperatura del aire, ¿no? Para un yacimiento arqueológico que está protegiendo en este caso mosaicos que están a ras de suelo, es fundamental conseguir que la temperatura del ambiente nunca baje demasiado, ¿no? Para evitar problemas de heladas, ¿no? Que van a molestar muchísimo, ¿no? al yacimiento. Bien, eso nos permite luego tener soluciones, pues como se denominan as-built, ¿no? Que directamente relacionadas con la industria permiten, pues, que se construyan con facilidad, ¿no? En todo tipo de materiales, en este caso en madera, etcétera, etcétera. Bien, soluciones también extremadamente ligeras, con membranas textiles, que permiten resolver, sobre todo en lugares con el suelo muy inconveniente, ¿no? Soluciones enormemente ligeras, totalmente reversibles y que pueden ser reutilizadas en otros lugares, ¿no? Con control de iluminación natural, ventilación natural, con todas las estrategias pasivas que sean estrictamente necesarias en cada caso. Bien, entramos en el caso concreto del Teatro Romano de Itálica. Esta fue una situación en donde se produjo un convenio hace ya bastante, en el año 2011, con Diputación Provincial de Sevilla, que se encontraba en la situación en la que el teatro estaba siendo intervenido en ese momento por un equipo multidisciplinar, en donde intervenían bastantes compañeros coordinados por el profesor, el arquitecto Paco Pinto, ¿no? En donde, en fin, como digo, se estaba haciendo una intervención bastante importante en el edificio, pero quedaba el anhelo final de que finalmente su caja escénica pudiera funcionar como un teatro contemporáneo y que en todo caso se siguiera manteniendo esa idea, ¿no? De persistencia, ¿no? Tal como nos ha llegado, ¿no? Que luego es interpretada en momentos diferentes cuando la persistencia funciona como lo que es y no como un teatro, ¿no? En el sentido en el que entendemos en la actualidad, un lugar donde se producen actuaciones, ¿no? Donde hay público, etcétera, etcétera. Bien, el encargo era complejo, o la situación que había que resolver era bastante compleja, porque se trataba de proporcionar a ese espacio de una caja escénica que pudiera ser totalmente reversible y que no tuviera obstáculos en el frente para que en un espacio de estas características semicircular, ¿no?
no hubiera ningún soporte o ningún elemento que pudiera entorpecer la visión de cualquier persona que estuviera en el público. Bien, la cuestión es, cuando evidentemente preguntamos qué tamaño va a tener esa caja escénica, cuánto va a volar con respecto al muro preexistente, la respuesta fue más poca cosa, 15 metros, ¿no? Entonces, esa era un poco la idea. Había que desarrollar elementos que volaban 15 metros por encima de un muro que evidentemente era incapaz de soportar el efecto de vuelco, ¿no?, de un elemento de esas características. Ahí vemos la parte trasera del muro, ¿no?, y el espacio fantástico, ¿no?, que rodea un teatro de estas características, ¿no?, donde el espacio público definido a partir de de las pocas columnas que quedan, etcétera, etcétera, nos da una idea, pues, del gran evento social que suponía en aquel momento, en la época romana, ir al teatro, en donde casi era más importante lo que sucedía fuera de él que dentro, ¿no? Bien, a partir de ahí, la solución que planteamos era una solución bastante compleja que fundamentalmente buscaba resolver esa situación de vuelo con elementos que pudieran ser totalmente reversibles y que evidentemente no supusieran ningún peligro para el muro existente en cuanto a sus condiciones de estabilidad. Al final, el recurso fundamental fue utilizar una ménsula enorme hacia adelante, como ahí ven, una ménsula bastante más pequeña hacia el espacio trasero, que está vinculada a un tirante, el elemento fundamental de todo este diseño, que está contrapesada con objeto de que ese elemento no pueda volcar. Desde un punto de vista de estabilidad, es bastante sencillo entender que si este cable que estamos viendo en la parte trasera es un elemento totalmente vertical y delgado, lógicamente las fuerzas no pueden hacer otra cosa que ir directamente según su sentido axial. Y como las cargas que está recibiendo ese elemento, simbolizadas con la flecha roja, también son verticales, necesariamente la reacción que se está produciendo en el muro también es vertical, que era la cuestión que se buscaba. El muro puede trabajar bien a compresión, pero cualquier mínima acción horizontal que hubiera aparecido habría hecho que volcara y por lo tanto no funcionara. Bien, esto que lógicamente se simuló desde el punto de vista de comportamiento mecánico, desde cientos de puntos de vista, parte de este concepto sencillo, ¿no?, de equilibrio de fuerzas, ¿no?, pues basados en la experiencia previa y en nuestra propia intuición como arquitectos, ¿no? Bien, a partir de ahí, esta fotografía prácticamente resume la estrategia de intervención. Ahí estamos observando un elemento totalmente reversible, basado en tecnología totalmente contemporánea y que debe su equilibrio y su función a ese elemento extremadamente delgado que vemos que denominamos cable. Es como muy interesante observar en la fotografía el cable que podríamos denominar un orden contemporáneo frente al orden clásico, ¿no?, pesado, grueso y masivo, ¿no?, que estamos viendo justo al lado, ¿no? Evidentemente, nuevos tiempos, ¿no?, reclaman nuevas soluciones. Bien, antes hemos hablado de la relación con la industria, ¿no?, y la necesidad de fabricar a medida. Las condiciones de transporte favorecieron la posibilidad de que las piezas se pudieran hacer de una sola vez. Ahí ven en taller 15 metros de ménsula construidos de una sola vez. Fue muy importante desarrollar las uniones correctamente diseñadas que permitieran el rápido montaje y, como les digo, esta sinergia, esta relación íntima y necesaria con la industria es la que permite que realmente este tipo de proyectos luego funcionen. No se pueden plantear estos proyectos como soluciones aproximadas, ligeramente desarrolladas, que ya vendrá alguien posteriormente a desarrollarlas. Son proyectos que tienen que llegar hasta el final y que tienen que estar correctamente resueltos. Evidentemente, poder valorar en tiempo real todo lo que iba sucediendo e ir midiendo las diferentes operaciones que se realizaban nos permitió ajustar muy bien las diferentes operaciones que se hacían y evaluar los impactos que se estaban produciendo en cada momento, que ahora contará el profesor García Martínez. Ahí vemos momentos del montaje en la obra. ¿Cuál debe ser el tamaño correcto a la hora de realizar un montaje? El tamaño máximo que se pueda. El tamaño máximo que permitan las condiciones de transporte, de acceso y en este caso de compatibilidad con el recinto. Ahí vemos de una sola vez los soportes en las ménsulas traseras con el tirante y se completaba con la ménsula delantera, que directamente dos operarios, ¿no?, terminaban de atornillar utilizando los nudos que hemos visto anteriormente. Bien, ahí vemos diversas imágenes ya en donde se observa el truss de aluminio estándar que se va a elevar a partir de 6 motores sincronizados, ¿no?, que permiten subir y bajar el truss, que es esa celosía que ahí observan, que es donde se colocan los elementos de iluminación y electroacústica, ¿no?, que son diferentes para cada espectáculo y por lo tanto cada vez que termina una actuación el truss se baja, ¿no?, por si es necesario reconfigurarlo. Y vemos coexistiendo, ¿no?, dentro del elemento, ¿no?, directamente las ménsulas, ¿no?, con el resto del espacio escénico.
Como se observa en la fotografía, se intentó hacer un diseño en donde, aunque son elementos que acaban teniendo bastante canto, tienen algo de 2 metros justo en el encuentro con los soportes, en la parte frontal, como ven, no tiene canto. Eso hace que con respecto al público la sensación es de algo que está creciendo hacia atrás. No tenemos esa situación agresiva, ¿no?, de que parece, no sé, de que una viga nos va a entrar en el ojo, ¿no? Hemos probado, o se probaron diferentes posibilidades. Esto se empezó a montar en 2011 y se monta cada 2 años, coincidiendo con el Festival Internacional de Danza que fomenta Diputación Provincial de Sevilla, como hemos comentado antes. De las primeras veces que se montó, se intentó de un modo virtual recrear la altura original que se supone que tuvo ese muro de escena. Desde mi punto de vista, el diseño se comía a la persistencia, así que en años siguientes hemos dejado las ménsulas tal cual, ¿no? Y creo que se ve más el teatro, o lo que queda de él. Nos ha gustado más, de hecho, desde entonces, desde 2013, lo hemos hecho así. De hecho, ahora en 2019, en verano, se volverá a montar, ¿no? Y vemos diferentes aspectos ya con público, etcétera, etcétera, en donde, si les digo la verdad, lo más interesante de esta intervención es que aunque pueda llegar a resultar ligeramente agresiva, pasa desapercibida. Al final el público no está pendiente de lo que está, que es precisamente lo que sucede, luces hacia abajo, no lo que está sucediendo en la escena. Bien, a continuación, el profesor García Martínez va a explicar cómo utilizamos la herramienta de análisis de ciclo de vida dentro del proceso de diseño para terminar de evaluar cuál era la solución más conveniente a utilizar en este proyecto. Muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, muchas gracias a todos. Me ha tocado a mí terminar con ese bloque dedicado a la universidad. Y me gustaría aprovechar este momento para tratar de contestar una pregunta que me hacía Esther, y es, bueno, ¿cuál es la aportación de la universidad en este campo de la intervención del patrimonio? Y me gustaría dar mi opinión desde mi particular punto de vista, mi humilde opinión. No estoy seguro si será la más correcta o la más aceptada en el mundo académico. Pero yo creo que el reto de la universidad es colaborar activamente con las administraciones y colaborar activamente con la sociedad y colaborar activamente con la empresa. Y los tres, la universidad, empresa y la sociedad expresada a través de la administración pública, pues ir en la misma dirección. Hasta ahora la cosa no ha ido en la misma dirección. Como todos sabemos, ¿no? La industria ha tenido su interés, la administración pública ha tenido su propio interés y la universidad parecía que era un ente aparte. Yo creo que los mayores retos que nos estamos encontrando en la universidad es dotar herramientas a la sociedad para que pueda tomar sus decisiones sin estar influenciados por otros intereses ajenos a la propia sociedad. Y el análisis del ciclo de vida, que era la segunda pregunta la segunda cuestión que me pedía Esther que por favor tratara de resolverla. El análisis del ciclo de vida es precisamente una herramienta que permite a la administración pública tomar decisiones basadas en lo que llamaríamos o podríamos llamar la objetividad científica. El análisis del ciclo de vida trata de valorar cosas que son complicadas valorar porque son muy complejas. El análisis del ciclo de vida trata de valorar, por ejemplo, las consecuencias medioambientales de una determinada intervención en el patrimonio. También las consecuencias económicas, sería life cycle cost. Y también, últimamente, el límite del conocimiento está en valorar las consecuencias sociales de una intervención en el patrimonio. O sea, el análisis del ciclo de vida trata de desarrollar metodologías en las 3 dimensiones de la sostenibilidad, en cuáles son las consecuencias medioambientales, impacto medioambiental en el medio ambiente, impacto social e impacto económico. Y lo que estamos haciendo nosotros en la universidad es tratar de desarrollar metodologías en ese sentido, de forma que la administración, por ejemplo, o particulares, la empresa privada también, puedan usarlas para tomar las decisiones correctas, sabiendo de antemano cuáles van a ser las consecuencias de las decisiones que tomen, ya sea intervención, no intervención, etc. Eso que vamos a presentar aquí brevemente es un ejemplo de
intervención. Es la valoración de 3 opciones de diseño en el caso que ha presentado anteriormente el profesor Juan Carlos Gómez de Cózar. Se plantean 3 opciones y se trata de valorar desde el punto de vista medioambiental cuál es la más favorable desde el punto de vista medioambiental. El indicador que se está estudiando aquí en este caso es los indicadores de calentamiento global y el indicador de energía incorporada. Podría ser cualquier otro indicador, por ejemplo, impacto económico. Por ejemplo, al proyecto que ha presentado anteriormente María, magníficamente, se podría hacer un life cycle cost para saber cuáles van a ser los retornos en todo el ciclo de vida de esas intervenciones. O el proyecto que ha presentado anteriormente Ignis, podríamos analizar cuáles son las consecuencias medioambientales de ese uso de biomateriales en una amplia región, en este caso rural. Se podría anticipar incluso cuáles van a ser ese ahorro en cuestiones de emisiones de CO2. Nosotros lo hicimos en estos 3 casos, un sistema en aluminio, un sistema en madera y un sistema en acero, simplemente como caso de estudio, y obtuvimos una serie de conclusiones que se podrían resumir aquí. Ahí tienen ustedes las diferentes opciones de diseño y gracias a esta metodología podemos saber exactamente cuáles van a ser la energía incorporada de todo el proceso, desde la extracción de las materias primas hasta la fase final de demolición, todo el ciclo de vida, también el uso se podría incorporar. En este caso, en este estudio no se incorporó. Y abajo tienen las toneladas de CO2 equivalentes emitidas en todo el proceso. Este estudio se publicó en una revista, se llama Journal of Cleaner Production. Tenemos que decir que esta revista, bueno, en el mundo científico estamos todos como mucha actividad tratando de publicar papers. Eso lo sabrá el profesor Bernard muy bien. Todo el mundo en el mundo científico estamos tratando de publicar papers. Journal of Cleaner Production es lo que llamamos una revista de primer nivel, es JCR, Journal Citation Report, y es lo que llamamos en el mundo científico un Q1. Q1 significa que si ordenamos todas las revistas en orden, las más prestigiosas del mundo, las que figuran en el JCR en orden, esta estaría entre... O sea, si dividimos en 4 partes, estaría en la primera cuarta parte. Se publicó finalmente y tengo que decir que es posiblemente uno de los pocos estudios a nivel internacional que se han hecho de aplicación de análisis del ciclo de vida al patrimonio. Hay muy poco. En la actualidad hay muy poco hecho en aplicación de análisis del ciclo de vida aplicado al patrimonio. Lo digo un poco por lo que me toca, reconociendo la labor de la Universidad de Sevilla en el esfuerzo de desarrollo de herramientas en este sentido. Yo creo que con eso podríamos terminar la conferencia. Muchas gracias por todo. Muchas gracias. Muchas gracias.